¿Qué está fallando en un sistema agroalimentario que produce el 60% más de lo necesario para alimentar a la humanidad y donde, sin embargo, pasan hambre más de 800 millones de personas? ¿Qué está fallando en un sistema económico que confunde desarrollo con crecimiento y que rompe los equilibrios ecológicos y los ciclos naturales y provoca el cambio climático? ¿Qué está fallando si confundimos bienestar con consumismo? ¿Es esto sostenible? Recientemente se ha publicado un libro titulado Rumbo al ecocidio, un libro que intenta dar respuesta a estas preguntas, que propone que se juzgue el atentado contra la naturaleza y que además propone soluciones. Hoy, en Plaza al Día, ecocidio, ¿un nuevo crimen contra la humanidad? José Esquinas es doctor, ingeniero agrónomo, humanista, doctor en genética y como profesor universitario e investigador ha desarrollado durante muchos años su labor. También durante 30 años trabajó para la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, donde fue responsable del desarrollo de diversos acuerdos internacionales sobre biodiversidad y presidió durante una década el Comité de Ética de la FAO. Y como decimos, acaba de publicar Rumbo al ecocidio. Profesor Esquinas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, empecemos hablando de ecocidio, que es una palabra construida desde ecología y homicidio, así que tenemos muy claro a qué nos estamos refiriendo. Bueno, nos estamos refiriendo fundamentalmente a que el ecosistema Tierra y todos sus componentes que están interrelacionados, de los cuales nosotros somos parte, no somos independientes, no controlamos ese ecosistema, somos parte del ecosistema, lo estamos destruyendo. Y al destruir, y por lo tanto lo estamos matando, y al destruirlo, pues es un atentado contra nosotros mismos. Y ahí viene la palabra ecocidio, es matar el ecosistema, en este caso destruir nuestra casa, la Pachamama, Gaia, o sea, la Tierra, el planeta vivo, la parte viva del planeta. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta la naturaleza y la especie humana en este momento? Pues mira, estamos afrontando aparentemente muchos riesgos, pero hay uno que por encima de todo es gravísimo, que es el cambio climático. El cambio climático, por primera vez, producido por el ser humano. Ha habido otros cambios climáticos antes. Fíjate que la Tierra tiene 5.000 millones de años. La vida sobre la Tierra 3.000, en ese millones de años. En ese periodo ha habido muchos cambios. El ser humano no existía en esos momentos. Pero este es el primero que no solamente ocurre estando nosotros vivos, sino que lo estamos provocando nosotros. Y la solución, si es que la hay, sí la hay, evidentemente, y de eso va el libro, la damos nosotros, ¿eh? Y en ese sentido, lo que está en riesgo no es el planeta. El planeta va a seguir adelante, como ha seguido mucho antes, y la vida seguirá quizá otro estilo de vida. Lo que estamos en riesgo realmente de desaparecer, aparte de muchas otras especies, es la nuestra propia. Y la causa de todo esto es la ruptura que hemos hecho de los equilibrios naturales del planeta y, por lo tanto, la ruptura de ese tejido maravilloso que es el ecosistema. ¿Considera usted que es importante incorporar el ecocidio como delito para frenar esos daños irreversibles a la naturaleza? ¿De qué manera incorporamos ese delito? ¿Por qué es importante hacerlo? El mayor riesgo es la desaparición, no de unos de nosotros, no de miles, no de millones, de nuestra especie entera. Y si destruimos nuestra casa, eso será por descontado que va a ocurrir. Entonces, fíjate, hay datos actuales de la Universidad de Ontario, de la semana pasada, en los que está hablando que en una década el cambio climático podría matar 1.000 millones de personas. Es la humanidad la que está en peligro. Es el mayor crimen que se puede cometer contra la humanidad, destruir nuestra casa y destruirnos a nosotros mismos como especie. Por lo tanto, no se trata ya de asegurar un futuro mejor, es de que haya un futuro. Y eso es lo que nuestra generación tiene la responsabilidad de asegurar
porque por primera vez tenemos la capacidad de provocarlo, y lo estamos provocando, pero también tenemos la capacidad de tenerlo. Si eso no es el mayor crimen, si eso no es un crimen contra la humanidad, dime qué es. Entonces, cuando hay daños irreversibles a este ecosistema, claro que tiene que ser considerado crimen contra la humanidad y ser juzgado en el Tribunal Internacional de La Haya. Pero ¿no es este un delito, un crimen colectivo en el que estamos participando de una u otra manera casi todos? Evidentemente estamos participando todos, pero unos provocan y otros, con un lavado de cerebro, con mil cosas, entramos al juego. Quiero decir, la responsabilidad no es la misma, la de todos. Por otra parte, cuando yo hablo de crimen contra la humanidad, estoy hablando cuando los daños son irreversibles. Nosotros no tenemos a nivel individual la capacidad de provocar daños irreversibles. Es el consumismo irresponsable, sí, pero debido justamente a una serie de sistemas que nos llevan a la necesidad de consumir. Lo que yo estoy hablando pues es de casos, por ejemplo, como el Prestige, deben ser juzgados como crímenes contra la humanidad. Casos como en el caso también de España, la Manga del Mar Menor, casos como el que se dio de Nepal en la India, donde miles de millones de personas mueren y donde además la radioactividad aumenta profundamente. Es decir, claro, fíjate que cuando se habla de un crimen contra la humanidad no se trata de decir voy a vengarme castigando, no. Se trata de imponer medidas disuasorias que hagan que eso no vaya a ocurrir nunca más. Primero, serían medidas de tipo económico, como puede ser pues incentivos y desincentivos, en el que contamina paga. Pero es que eso no es suficiente, porque cuando el daño no se puede corregir nunca más y afecta a todos y afecta a la estabilidad del planeta, ahí hay que tener además una cuestión judicial, que es el ecocidio como crimen contra la humanidad. ¿Y cómo podemos cambiar ese rumbo del planeta hacia la sostenibilidad, la armonía? ¿Podemos individualmente hacer algo para cambiarlo o es impensable que lo podamos hacer si no hay una responsabilidad colectiva? Mira, individualmente claro que podemos hacer cosas, y podemos hacer muchas, pero permíteme antes que te ponga un ejemplo de lo que estamos haciendo realmente en estos momentos. Yo recuerdo cuando yo era niño y de ahí lo que tenemos que hacer en definitiva es cambiar el rumbo equivocado del planeta, que nos está llevando, pues lo que decía el secretario general de Naciones Unidas hace una semana o dos, y que nunca he oído esas palabras en boca o ese tipo de expresiones de ningún otro directivo de la ONU, que es hemos abierto las puertas del infierno. Entonces, evidentemente, si vamos en esa dirección y estamos yendo, y no hay más que abrir los ojos y ver cómo se superan los récords constantemente, etcétera, pues tendremos que retomar el volante de la evolución de lo que estamos haciendo y llevarlo en otra dirección, con el fin de salvarnos. Y lo que podemos hacer, fíjate, con la capacidad científica y tecnológica que tenemos hoy, podemos transformar la Tierra en un paraíso, pero no lo estamos haciendo. Pues lo que estamos haciendo lo que hace es satisfacer el cortoplacismo y la ambición de unos pocos, en vez del bienestar de la humanidad y sobre todo de las generaciones futuras. Ahora bien, dicho eso, te decía, cuando era niño oía una especie de chiste entonces que hoy, sin embargo, tiene un sentido profundo, que es el avión que se pierde y el piloto informa a sus pasajeros, señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, mantenemos una velocidad excelente. Sí, mantenemos una velocidad excelente, pero ¿a dónde estamos yendo? ¿Quién está conduciendo esa nave en estos momentos? Pasajeros del planeta Tierra, nosotros estamos ahí. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Quién conduce? Y quien está conduciendo la nave Tierra hoy, quien lo está llevando en rumbo al ecocidio y tendríamos que cambiarlo para poner rumbo a la esperanza, no somos nosotros. En estos momentos son los grandes poderes económicos y financieros. Es la propia tecnología, que es un instrumento y debe ser siempre un instrumento a nuestro servicio. Estamos usándolas para llevarlo en esa dirección suicida. Entonces ahí hay que retomar ese volante de la nave Tierra y ponerla al servicio de todos. Es un poco... mira, yo no creo que hay muchas crisis en estos momentos.
crisis económica, ecológica, financiera, de todo tipo. No, hay una crisis de valores, hay una crisis de ética, hay una crisis de responsabilidad. Y hoy es más peligroso que nunca porque tenemos una capacidad de inferir en la propia naturaleza mayor que nunca. Y entonces la solución, retomemos el volante de la evolución. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, tú decías cuestión colectiva o individual. Yo creo que las dos cosas no solamente son necesarias, sino que son complementarias. Por una parte, a nivel individual, si quieres, claro que podemos y debemos hacer lo que decía ya la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río. Yo estaba allí en ese momento representando a la FAO y uno de las claves el eslogan principal es piensa globalmente y actúa localmente. Bueno, pues ahí necesitamos, hoy podemos además actuar también globalmente a través de las redes sociales, a través de muchas otras cosas, y no es una cuestión ese actuar de izquierdas o de derechas, es una cuestión de subsistencia y por lo tanto es mucho más importante, es independiente de la ideología política. Y entonces, a nivel individual, te repito, es pues, por ejemplo, vamos a ver, hoy, con un hambre enorme, con más de 800 millones de personas que pasan hambre, con más de 35.000 personas que mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición cada día, que es 5 veces más de los que morían de COVID en la época en la que el COVID era más agresivo. Pues en este momento resulta que producimos el 60% más de lo que la humanidad necesita para alimentarse. No es que se necesiten más alimentos, es que se necesita más sentido común. Entonces, ¿dónde están yendo todos esos alimentos que no llegan a ninguna boca, que producimos de más? Pues mira, una tercera parte, 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos están perdiéndose por el camino y gran parte de ello termina en la basura. Y muchas veces somos nosotros los que los tiramos. Fíjate, en España, 7,7 millones de toneladas métricas al año, lo que significa unos más de 150 kilos por habitante y año, terminan en la basura. El 30% de lo que estamos tirando en España en envases sin abrir porque ha caducado. Eso es mi responsabilidad. Yo tengo la obligación moral, y ojalá mañana fuera jurídica, de comprar lo que necesito. No mucho más por si acaso meterlo en la nevera y después tirarlo porque ha caducado. Yo recuerdo, el alimento se ha transformado en una pura y nuda mercancía. Yo recuerdo cuando era niño y se me caía un trocito de pan al suelo y mi abuelita, mi mamá, Pepito, cógelo, bésalo y cómetelo. Era sagrado, era la base de la vida. Hoy no, hoy es un instrumento. Hoy ese alimento pues es un arma política muchas veces. Hay una frase tremenda de Kissinger, el secretario de Estado de Estados Unidos, que dice: controla el petróleo, controla los gobiernos, quien controla los alimentos controla a los pueblos. Y bueno, ese uso del alimento como arma política es tremendo. Y en este caso lo estamos viendo con las distintas guerras, cómo se están bombardeando los almacenes de trigo o los centros de producción de alimentos. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto de alguna manera no nos afecte, para evitar que haya quien lo controla? Pues yo creo que ahí tenemos el tema de la localización de los alimentos. Compremos alimentos de cercanía que se producen cerca, que no les va a afectar las guerras en un lugar en otro, que vamos a ahorrar muchísimo en cuanto al número de kilómetros que recorren y por lo tanto mucha más energía. Fíjate que solamente los alimentos que no van a ninguna boca están utilizando 1.400 para su producción 1.400 millones de hectáreas. Que sería 28 veces la superficie de España para producir lo que se va a tirar. Estamos, a nivel mundial estoy hablando, estamos utilizando la 1/4 parte de agua dulce del planeta para producir aquello que no se va a comer. Estamos utilizando para su transporte 300 millones de barriles de petróleo. Estamos locos. Hoy el alimento medio que llega a nuestras bocas en España ha recorrido previamente entre 3.000 y 4.000 kilómetros. ¿Por qué?
tenemos que comprar las chuletas de Nueva Zelanda o las pipas de girasol de China o los piñones de Italia, cuando nosotros producimos todo eso. Fíjate hasta dónde llega compremos de cercanía, compremos agroecológico que hace menos daño al medio ambiente y a nuestra propia salud. Y eso está en nuestras manos. Y fíjate lo de los transportes, esto que te decía, cómo viajan los alimentos en una dirección y en otra. Hace unos años leerían ustedes en los periódicos cómo dos grandes camiones cargados de mercancía chocan en Portbou, en la frontera entre Francia y España. Y se desparraman sus mercancías. Uno venía de Holanda a España, el otro iba de España a Holanda. ¿Sabéis que ambos contenían tomates? No tiene ningún sentido. Y cuando yo comentaba con un amigo mío de economista neoliberal, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Qué sentido tiene? Económicamente, yo le decía, es un desastre. No, eso es muy bueno, porque eso permite subir el PIB. Cuanto más se vende y más se compra, más sube el Producto Interno Bruto. Bueno, no deja de ser una barbaridad absoluta. Entonces, desde ese punto de vista, ahí podemos incidir en ahorrar todas estas recursos naturales del planeta limitados y perecederos, y por lo tanto reducir la huella ecológica y reducir el cambio climático, desde un punto de vista totalmente de mi comportamiento personal. Podría poner muchos más ejemplos, pero quizás eso no es suficiente. Usted hablaba antes del colectivamente. También podemos, sí, es lo que yo llamaría, hay una serie de elementos políticos que hay que cambiar. Hay una serie, por ejemplo, de hacer el ecocidio, crimen contra la humanidad, no depende de mi voluntad, pero sí que puedo tener un impacto en este tipo de cosas. Y uno de ellos pues puede ser, a veces hay que ir más allá de actuar localmente. Hay que presionar a nuestros políticos, a nuestros dirigentes, para que ellos a su vez puedan hacer estos cambios, puedan proponerlo a escala internacional. Si no hay una presión social, no va a haber cambios, porque el político no lo puede hacer, porque si no, no le votan la próxima vez. De alguna manera tiene que sentir esa. En otras palabras, desde ese punto de vista, pues si son manifestaciones, a veces incluso desobediencia civil. Mira, se decía que era imposible acabar con la esclavitud, hasta que fue posible y dejó de ser una utopía. Si se acaba la segregación entre negros y blancos en Estados Unidos, fue gracias a la presión popular y a Martin Luther King. O si la India consigue la independencia, fue Gandhi y sus pacíficas demostraciones en aquel momento, y fue encerrado en la cárcel por hacer aquello. Etcétera, Mandela en Sudáfrica, pues 3/4 de lo mismo para terminar con el apartheid. Nosotros no estamos hablando de una cuestión simple, de una cuestión pequeñita, estamos hablando de la supervivencia de la humanidad. Pues si hay que salir a la calle, también salimos a la calle. Y por una parte entonces, lo que te decía, de actuar localmente, en otras palabras, transformar nuestro carro de la compra en un carro de combate por un mundo mejor y para afrontar los cambios climáticos. Y por otra parte, pues actuar, pues esto, cuando dicen, es que eso es muy pequeñito, no puede tener ningún efecto sobre la sociedad. Pues decía un amigo mío, que nunca ha dormido con un mosquito en su habitación. Bien, pues tendremos que ser mosquitos y, si es preciso, moscas cojoneras. Pero es imprescindible el ejercer esta presión, porque en ello no va no solo nuestra vida hoy, pero sobre todo la vida de nuestros hijos y de las generaciones futuras. ¿Se puede crear un parlamento mundial que dé voz a la sociedad civil? Pues claro que se puede. De la misma manera que se ha creado un parlamento europeo que ha dado voz a la sociedad civil europea. Y de alguna manera ese Parlamento Europeo está sirviendo como contrapeso a la Comisión y al Foro de los Gobiernos. Y en ese sentido, fíjate, la ONU es necesaria, la ONU es imprescindible, pero no es suficiente. No es suficiente. Mira, la gobernanza mundial hoy es más importante que nunca, porque los problemas más graves que afectan a la humanidad son transnacionales. Estamos hablando del cambio climático, del calentamiento global, de las grandes pandemias. Todo eso son los virus
o el calentamiento no tienen fronteras, no llevan pasaporte. Por eso hay que afrontarlo desde el punto de vista global. Fíjate que antes te decía la producción local para alimentar a la humanidad, cuanto más cerquita mejor. Pero ahora lo que te digo es que hay problemas que no podemos afrontarlos así, y en este caso tienen que ser transnacionales. Y para eso esa gobernanza, no digo gobierno, que nos podría llevar a una dictadura mundial, sino gobernanza, un sistema de gobernanza, como hay un sistema de gobernanza europeo que pretende de todas maneras mantener la diversidad de los pueblos de Europa, pues lo mismo un sistema de gobernanza mundial. ¿Qué tenemos ahora? La ONU, necesaria absolutamente, pero la ONU, no lo olvidemos, no es un foro de los pueblos, la ONU es un foro de los gobiernos. Ahí están representados los gobiernos del mundo, es un foro intergubernamental y, por lo tanto, algunos pueblos o algunos gobiernos ni siquiera son democráticos, y los que lo son anteponen los intereses de su país a los intereses del mundo o de la humanidad en su conjunto, y a veces los intereses de partido. Entonces tenemos que contrarrestarlo con alguien. Claro, los gobiernos sufren muchas presiones, hoy más que nunca, políticas y económicas, y sin embargo la sociedad civil, nosotros los pueblos, no tenemos esas presiones. Los grandes cambios que se han hecho han sido siempre como consecuencia de iniciativas de esa sociedad civil, de esas organizaciones no gubernamentales. Yo, después de 30 años en la FAO, te puedo asegurar que los cambios que se han realizado, los acuerdos internacionales que hemos promovido desde allí, han sido posibles gracias al idealismo, entre comillas, que algunos decían utopía, de la sociedad civil. Hay que dar un cauce a las expresiones y a la presión de esa sociedad civil, y ese no puede ser solamente los gobiernos, a través de nuestro voto, que también está bien, pero no puede ser solo eso. Hay que fomentar el que no solamente se oiga la voz de la sociedad civil, sino que esté institucionalizado. Y la mejor manera de institucionalizarlo es promoviendo el desarrollo de ese Parlamento Mundial que sirva de contrapeso a la propia ONU como foro de los gobiernos. Tienes el foro de los pueblos y el foro de los gobiernos que se complementan. Y esa es la idea. Hay muchos intentos en la dirección, pero todo eso tampoco se va a hacer realidad si no somos conscientes y lo exigimos desde abajo. Y esto también evitando, obviamente, el veto dentro de esa gobernanza mundial. El veto es absolutamente un desastre. Dice usted que podemos aprender de los pueblos indígenas y de su visión a largo plazo para las próximas generaciones. ¿De qué manera? Mira, yo la semana pasada estuve en una reunión en Roma, en la FAO, de pueblos indígenas. Allí había los pueblos indígenas procedentes de los 5 continentes. Había más de 200 representantes de pueblos indígenas y volví alucinando. Quiero decir, qué maravilla, qué integración en la naturaleza, qué felicidad enorme. Era gente pobre, todos eran pobres, pero eran felices. Disfrutaban de la vida, estaban integrados, no necesitaban a nadie. A ellos el que haya una guerra en Ucrania no va a afectar a su alimentación, porque son autónomos en muchas de estas cosas. Y fíjate, el mero hecho de que a pesar de todas las dificultades esos pueblos hayan llegado a nuestros días, otros muchos pueblos indígenas han desaparecido, justo porque no estaban en armonía con la naturaleza. Pero en este caso, los que han llegado a nuestros días son justamente porque han sido capaces de tener un sistema de vida que no agrede a la naturaleza y que les permite pues convivir con ella y ser conscientes de que son parte de ella. Entonces, ahí hay muchísimo que aprender. El objetivo no puede ser incrementar las ganancias, no puede ser incrementar el PIB, Producto Interno Bruto, porque eso no está midiendo la felicidad ni el bienestar, ni el progreso. Eso está midiendo el crecimiento puro y nudo crecimiento económico. Y esto no es una medida, no es la medida por la que podamos decidir que un país está más desarrollado o está menos desarrollado. Yo muchas veces pienso que muchos de estos pueblos indígenas están mucho más desarrollados que nosotros porque son más felices desde que nacen hasta que mueren. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que podemos aprender es a pensar en las generaciones futuras, que son justamente las que están más en peligro ahora mismo con los cambios climáticos, las que van a sufrir
las consecuencias de nuestro comportamiento irresponsable con el planeta y nuestro consumo irracional. Y sin embargo, esas generaciones futuras no tienen ningún peso, ni en nuestro sistema económico, ni en nuestro sistema político, porque no han nacido, no consumen y no votan. Entonces, fíjate, yo recuerdo en otra reunión de pueblos indígenas en Cusco hace unos años, me sorprendió mucho algo en lo que no había pensado antes. Era sobre soberanía alimentaria. Y ahí también había pueblos indígenas de muchos lugares del mundo. Y cuando alguien preguntó, la pregunta fue, ¿cómo toman ustedes las decisiones? Entonces, uno de los jefes de un pueblo indígena de América Latina dijo, no, nosotros tenemos el grupo de sabios, y cuidado, la palabra sabio y la palabra anciano es la misma en muchas de estas lenguas. Nuestro grupo de sabios que toma las decisiones en función de una serie de parámetros. Por ejemplo, y entonces la primera pregunta que nos hacemos es, esta decisión que yo voy a tomar, importante, en este grupo étnico, hoy, ¿cómo va a afectar a las próximas 7 generaciones? 7 generaciones. Y entonces otros africanos, que nosotros decimos 10 generaciones, o los asiáticos 5 generaciones, pero todos es cómo va a afectar al futuro de la humanidad, cómo va a afectar al futuro de nuestros descendientes. Y nosotros, hoy, en época de cambios climáticos, no nos preguntamos eso. No tiene poder decisorio. Entonces, una propuesta que las propias Naciones Unidas hizo hace años y que se ha caído un poquito en el olvido, era el decir, hay que desarrollar una justicia intergeneracional, hay que desarrollar los derechos de las generaciones futuras. Una cosa mucho más simple, que en los parlamentos y en los lugares donde se toman las decisiones, en los centros de representación, donde no están representados, obviamente, los que no han nacido, exista la figura jurídica, no necesariamente física, del defensor de las generaciones futuras, el que va a informar a los parlamentarios antes de que tomen las decisiones, antes de que aprueben una ley, el efecto que esa decisión va a tener en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos y en las 7 próximas generaciones. Eso es muy simple, 15 países o 16 ya lo han hecho, nosotros todavía no, pero ese es un reto que además ni siquiera es caro. Es un poco la idea del defensor del pueblo, pero claro, defensores del pueblo pues deberían de ser ya, de hecho, todos los parlamentarios. Por lo tanto, ¿es necesario el defensor del pueblo? Sí, imprescindible, no necesariamente, pero el defensor de los que no han nacido es imprescindible. No sé, estas son un poco más de cómo podemos hacer que esas generaciones futuras tengan también, cómo puede el sistema económico por el que nos regimos, económico, político, pues los precios se basan en la oferta y la demanda. Santo y bueno, y además es muy bueno y funciona para la mayor parte de las cosas. Pero no para los recursos naturales del planeta, limitados. El planeta es una despensa. Y cuando hablamos de esos recursos naturales, estoy hablando de la tierra, del agua, del aire, de la diversidad biológica, de la energía. Hay la que hay. Y no podemos incrementarla. Y esa que hay es para uso y disfrute de esta generación y todas las que vienen después. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando vamos a aplicar el sistema de oferta y demanda, ahí somos incapaces de hacerlo porque la oferta es fija para esta generación y todas las demás, pero la demanda que podemos medir es solo la de los que estamos vivos, la de esta generación, que es una parte minúscula de quienes lo van a usar después. Entonces el precio esos recursos naturales el medio ambiente está totalmente infravalorado. El mercado no puede hacerlo si no es con correcciones, si no es con la idea de que uno tiene que pagar cuando compra una manzana no solo por el precio de la manzana, sino por el precio de conservar los recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica, etcétera, que van a permitir a las generaciones futuras seguir consumiendo manzanas. Porque la producción de manzanas no es ni más ni menos que la transformación de esos recursos naturales en una manzana, a través de distintas tecnologías más antiguas, como labrar un campo, o más modernas, como los laboratorios. Pero siempre se necesitan esos recursos naturales. Mira, en África tienen un dicho muy bonito,
dice, los recursos naturales del planeta y el medio ambiente no nos pertenecen, lo tenemos en préstamo de nuestros hijos. Bien, cuando nosotros estamos consumiendo mucho más de la que la Tierra te permite, y fíjate que la huella ecológica cada año llegamos antes, lo que quiero decirte, por ejemplo, este año, para el 25 de mayo, en España ya habíamos consumido todos los recursos naturales que nos ofrecía este año el planeta hasta final de año. Entonces, lo que estamos haciendo en definitiva es externalizando a las futuras generaciones. Estamos consumiendo lo que van a necesitar nuestros hijos después y por lo tanto estamos robando a nuestros hijos, legalmente, eso sí, pero estamos robando a nuestros hijos. Entonces, ahí evidentemente el que contamina paga y tiene que dejarlo en las mismas condiciones en que lo encontró. Y aquí vuelvo al ecocidio. Si el daño es irreversible, pues ecocidio y crimen contra la humanidad. Esto, contado con un lenguaje científico riguroso, pero al mismo tiempo de manera cercana y de manera con un lenguaje que cualquiera puede entender, porque el libro lo he escrito con una periodista, pues lo tenéis con muchas anécdotas y muchísimos datos, y proponiendo soluciones concretas, sobre todo para provocar debates y entre todos poder solucionar con urgencia, eso sí, los grandes retos que tenemos y principalmente de los cambios climáticos. Todo esto lo tenéis en este libro que acaba de salir, Rumbo al ecocidio. Rumbo al ecocidio, editorial Espasa, escrito por José Esquinas, con quien hemos tenido el placer de hablar hoy. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No parece sencillo que las propuestas del profesor José Esquinas se puedan llevar a cabo, pero en cualquier caso parecen coherentes y ahí quedan encima de la mesa. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza. Pueden encontrarlo en todas ellas, de lunes a viernes, y también en las principales plataformas de podcast, donde pueden suscribirse y hacernos llegar sus comentarios, que además leemos y valoramos mucho.